los minutos que tengo acerca de la segunda parte de nuestro tema. La verdad que una cosa que me sorprende, hermanos, es que escuché que todo el mundo pidió por conversión de alma. Bueno, quiere decir que para empezar es un buen síntoma, porque quiere decir que Dios está moviendo el corazón, pero también en las personas que han nombrado, que yo no conozco a ninguno, lo que estamos viendo es que seguramente por algo Dios pone en el corazón de los que estamos acá a esas personas. Algo Dios está preparando. Cuando uno ora, Dios empieza a moverse. Y en ese mover de Dios, lo que estamos viendo nosotros es que básicamente Dios hace su obra por medio de sus hijos, ¿no? Y este tiene que ser nuestro llamado en esta hora. Vamos a buscar algunos pasajes, como dije, vamos a ir al libro de los Hechos, porque este es un tema largo, yo no lo voy a poder explicar todo en esta noche, simplemente voy a dejar algunos parámetros, algunos pensamientos respecto de esto, porque, como dije, sería muy largo poder hablar todo. Así que lo que vamos a hacer es poner algunas premisas, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar básicamente? ¿Cuál es el modelo bíblico respecto a la evangelización? Pero no solamente a la evangelización, sino de cómo se entrega el mensaje. Porque, ¿saben, hermanos? A veces decimos, bueno, ahora el hermano va a dar el mensaje o queremos que el hermano salga a la calle a dar el mensaje. Y muchas veces no tenemos claro qué es lo que se tiene que dar y cómo se tiene que dar este mensaje. Por eso vamos a tomar como parámetro en el libro de los Hechos algunos ejemplos y vamos a explicar esto, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, al primer discurso que va a hacer el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Hay varios discursos que vamos a encontrar en la Escritura, pero vamos a tomar algunos de estos textos y vamos a entender que cuando uno anuncia correctamente el Evangelio, seguramente ya lo habrán visto el día con los jóvenes, habrán visto un poco esta idea, ¿no? La idea de que la evangelización tiene una serie de elementos y esos elementos tienen que ver con entregar correctamente el mensaje. Y cuando uno piensa en estos elementos, vamos a ver que cuando uno entrega la palabra no pueden faltar. Yo los voy a nombrar nada más, porque seguramente ya lo habrán visto. No podemos obviar, muchas gracias, no podemos obviar la idea de que hay una realidad espiritual que tiene que ver con el pecado. No podemos no anunciar esto. Dios nos habla de la realidad del pecado, nos dice que la realidad del problema del ser humano pasa por ese pecado que no ha sido limpiado y que humanamente no podemos humanamente no podemos limpiarnos nosotros nuestros pecados. Y es por eso que viene el segundo elemento dentro del mensaje del Evangelio. Tuvo que venir alguien a cumplir con esa labor y es Jesucristo. No podemos tampoco dejar de lado que hay una condenación para aquel que no quiere recibir el mensaje de Dios. Pero saben, cuando uno mira los textos que vamos a leer ahora, lo que vamos a leer es que otro elemento fundamental dentro del mensaje del Evangelio es la conversión, ¿no es cierto? La conversión y el arrepentimiento. Y sobre todo la realidad, hermanos, de que hay un cielo, pero también hay un infierno. Y todo esto lo vamos a ver en estos pasajes que vamos a compartir. Y te quiero llevar a la reflexión en esta noche, en estos minutos que tengo, respecto de cómo estamos anunciando el mensaje del Evangelio. Y ver si lo hacemos bien o no. ¿Sí? Si lo hacemos bien o no. Y esto tiene que ver, hermanos, con una materia que en los institutos bíblicos tiene que ver con el evangelismo, pero nos vamos a meter nosotros acá en ejemplos prácticos, ¿sí? De hombres de Dios que lo han hecho en su momento. Vamos a ir vamos a algunos ejemplos, como dije, ¿no? Respecto de esto, y vamos a leer nosotros capítulo 3, ¿sí? El discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, una de las entradas del templo. Ya predicó primeramente, y no nos vamos a meter en eso ahora porque sería irnos muy largo, pero en el capítulo 2 vamos a ver que va a aparecer la primera vez que se va a predicar el Evangelio, y acá el núcleo central tenía que ver con el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Por eso le va a decir así, verso 36 del capítulo 2, yo solamente lo leo, dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, porque en ese momento el primer mensaje fue anunciado a la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice el verso 37, se compungieron de corazón, ¿no es cierto? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí Pedro le va a decir justamente: arrepentíos y bautícese para perdón de pecado. Bueno, lo que está diciendo acá básicamente Pedro en su primer discurso
es que este mensaje venía en el pensamiento de Dios para comenzar lo que era el pueblo de Dios, la casa de Israel. Y es por eso que les habla justamente de esto, ¿no? Ustedes mataron al Cristo. Y el texto lo que está enseñando acá básicamente es que al escuchar esto hubo una reacción del corazón. Y te quiero decir, hermano, en esta noche que muchas veces predicamos mal el mensaje del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque no ocupamos estos tres elementos que yo voy a citar en esta noche. Primer elemento: cuando uno entrega el mensaje correctamente, la persona tiene que entender la palabra tal como fue enseñada, tal como fue dicha, con cada uno de estos elementos que vamos a compartir en esta noche. Lo primero que tenemos que entender es que el mensaje correctamente entregado primero tiene que entrar por la mente. La persona tiene que entender correctamente el mensaje. Porque muchas veces lo que hacemos es, le decimos a las personas, por ejemplo, que hay que arrepentirse, pero no le explicamos de qué. Le decimos que hay que recibir a Cristo, pero no le decimos por qué hay que recibir a Cristo. O a veces le decimos que si viene a la iglesia le va a ir bien, pero no le explicamos por qué. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el mensaje tiene que ser entregado correctamente, pero también tenemos que entender que tiene que entrar a la mente de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que estar seguros que el que escuchó entendió todo. Y acá lo que estamos viendo es que cuando las personas se entienden correctamente, sí o sí tienen que tener una reacción. ¿Qué dice el texto que les pasó a esta persona? Se compungieron de corazón. Claro, porque entendieron. Claro, nosotros matamos a Cristo. Nosotros matamos aquel que el Señor, que el Padre había enviado. ¿Qué dice el texto? Se compungieron de corazón. Y una vez un hermano me dijo, y esto es una realidad, cuando uno predica correctamente el Evangelio, puede haber dos reacciones. Dos reacciones básicamente. O se convierte o se enoja. ¿Qué hicieron estos? Se arrepintieron, se compungieron de corazón, se convirtieron. Y acá, ¿qué le dice? Hagan esto. ¿Qué dice el texto? Dice, verso 38, ¿no? Que ellos, ¿qué tienen que hacer? Arrepentirse. Un elemento central dentro del mensaje de Dios. Pero como dije, para esto lo primero que tenemos que entender es que yo tengo que entender el mensaje con claridad. Con cada uno de los elementos, explicando correctamente cada una de las cosas que tienen que ver con el Evangelio, ¿sí? Y como dije, seguramente lo han de repasar cuando venga el momento del evangelismo, pero no se nos puede escapar ninguna de estas cosas. Vamos a ir ahora sí al capítulo 3 y vamos a ver otro modelo, ¿no? Dentro de lo que es la correcta entrega del mensaje del Evangelio. Verso 11: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, dice, y el cojo, dice que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Dice, verso 12: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y acá vamos a ver cómo va a entregar el mensaje del Evangelio. Y te quiero decir, hermano, que cuando los apóstoles comenzaron a predicar la palabra de Dios, entendieron una realidad espiritual. ¿Saben cuál es? Tenemos que estar sensibles a la oportunidad, porque, hermano, Dios siempre pone oportunidad, pero tenemos que estar sensibles a esto. Puede ser una persona, como dijo Paula, que se te acerca, puede ser un compañero de la escuela, puede ser una persona que justo, mirá, fue toda la vida a la iglesia, pero nunca entendió nada, y Dios te da la oportunidad de poder compartirle correctamente el mensaje. Hace muchos años me pasó y eso me quedó grabado. Se me acercó una señora y me dijo: Carlos, justo estaba por entrar a Tinogasta, a la conferencia, y me dice: y yo nunca recibí el Espíritu. Y yo, ¿cómo nunca recibí el Espíritu Santo? Sí, porque yo no hablo en lenguas. Y yo le iba a decir: mira, hermana, no, le faltó, no le explicaron bien. Pero, ¿saben? Se me pasó la oportunidad, porque claro, yo dije: no, me tengo que ir. Hermanos, ¿saben? A veces tenemos que entender que Dios da oportunidad. Y tenemos que ser sabios para saber nosotros cómo aprovechar esa oportunidad de Dios. Dice el texto, verso 13: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo. Él lo está poniendo en su realidad. ¿Cuál es su realidad?
eran pecadores y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios, y acá viene la segunda cosa importante dentro del mensaje del Evangelio. Dios ha resucitado de los muertos. Mira, hermano, no existe mensaje del Evangelio si no explicamos que es una realidad espiritual que trasciende esta vida física. Y es por eso que siempre que los apóstoles predicaban el mensaje del Evangelio, nunca perdían de vista qué realidad, la realidad, hermano, de la eternidad. Jesús, el primero que murió y resucitó para no morir nunca más. Y esa es nuestra esperanza. Y es por eso que el mensaje bien entregado no podía faltar este elemento. Y dice así: y por la fe, verso 16, en su nombre. Otra vez, ¿qué es la fe en su nombre? El pensamiento principal que mueve nuestra vida, hermano. La salvación, ¿por qué es? Por fe, no por obras. Y esto se lo aclaró el apóstol. Le dice, miren, si creen en Él, aquel que resucitó, dice el texto, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por Él ha sido dada a este por la completa sanidad en la presencia de todos vosotros. ¿Qué le está diciendo? Miren, no fue lo que nosotros hicimos, sino una obra de Dios por medio de Jesucristo lo que ha levantado esto. Él le dice, miren, no se pierdan de vista esto. El milagro los hizo que vengan a ver esto. Pero la realidad es que tiene que solucionar su problema espiritual. Y dice, verso 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho esto, como también vuestros gobernantes. Pues Dios ha cumplido así lo que antes había sido anunciado por boca de todos los profetas, que en su Cristo había de padecer. Verso 19, así que arrepentíos, como dijo antes, ¿y qué más? Y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y qué está diciendo acá el apóstol Pablo? Básicamente, hermano, está haciendo una predicación comprimida. Les está diciendo, miren, esta es su realidad, son pecadores. Esta es la realidad. Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Vieron esa que ustedes retrasaron en la cruz del Calvario y pidieron a Barrabás? Bueno, a este Jesús, como ustedes saben, Dios lo levantó de los muertos. Pero el que en Él cree, como dice acá en el texto, tiene vida. Depositar la fe en Él da vida. Cuando entendieron esto, ahí vino el segundo elemento de una predicación correcta. Nos metemos y predicamos el mensaje para que entienda la mente. Ahí viene lo otro, fundamental, la voluntad. ¿Qué tenemos que hacer cuando escuchamos el mensaje? ¿Qué le dijo el apóstol Pedro? Arrepentíos y convertió. Mire, hermano, por la vida pasan 1 millón de personas que escuchan el mensaje del Evangelio. Ahora, fíjense esto, ¿no? ¿Cuántos son los que se convierten? Los menos. Porque aquí viene el otro elemento, la voluntad. La voluntad hace que la persona diga, sí, me arrepiento, sí, quiero recibir a Cristo. Cuando uno mira la Escritura, dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. O sea, tiene que haber una acción, hermano, una acción del corazón de la persona que cree para que esto se realice. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá nosotros son, hermanos, los elementos de la evangelización. Los elementos. ¿Qué le está diciendo? Dios quiere pasar por alto el tiempo de su ignorancia. ¿Qué está diciendo el Señor por medio de Pedro? Miren, Dios sabe que ustedes no sabían lo que estaban haciendo. De hecho, hermano, vamos a ser sinceros, antes de conocer al Señor, salvo algunos que han ido a la escuelita desde chiquitito, no sabíamos que estábamos haciendo la cosa mal, ¿no es cierto? Lo que conocimos al Señor de grande, sabíamos que hacíamos la cosa mal, pero no sabíamos nuestra realidad espiritual. Por lo tanto, cuando uno mira el texto, ¿qué dice el texto? Dios pasa por alto esto, pero ¿qué hay que hacer? Convertirse y arrepentirse. Ahí está la voluntad. Así que cuando una persona viene a la iglesia y escucha, primero tiene que entender, o en la calle, o un amigo, o alguno que vos conozcas, primero tiene que entender. En segundo lugar, tiene que poner su corazón, tiene que tomar una decisión por Cristo. Y ahí viene el último elemento. Pero para esto, hermanos, yo me quisiera ir a otro texto, que está también en el libro de Hechos, y ya tengo poquitos minutos. Vamos a ir al capítulo 17, todos lo conocemos de memoria. Y es Pablo predicando en Atenas.
Me quedan 5 minutos, voy a tratar de ser lo más claro posible en esto. Cuando uno mira este texto, lo que va a notar, básicamente, hermanos, es que cuando el apóstol Pablo va a predicar, ya no es Pedro, sino Pablo va a predicar el Evangelio, a él no se le va a escapar mucho de fondo. Y eso otra vez, vio la oportunidad. ¿Qué es lo que vio? Al pueblo en la idolatría, ¿no? Lo vio a cada uno con un Dios diferente. Y él entendió que había una oportunidad de Dios. ¿Y dónde vio esa oportunidad de Dios? En la ignorancia de estos hombres. Miren, vamos a leerlo. Dice, verso 16 del capítulo 17, lo buscamos ahí. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas, el núcleo religioso, politeísta de lo que era la cultura griega, ¿no es cierto? Ahí estaban todos los dioses sabidos y por haber. Dice verso 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. El apóstol Pablo dijo, vamos a ir primero por acá, pero ya lo que él entendió de fondo. Verso 18, y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él. Y uno decía, ¿qué querrá decir este palabrero? Claro, para ellos, todo lo que el apóstol Pablo decía acerca de la ley, de todo esto, era algo, no habían escuchado esto, no sabían qué quiere decir. Y el apóstol Pablo va a entender, acá hay una oportunidad de Dios. Y dice así, verso 19, y tomándole, ¿no es cierto?, le trajeron, voy a leer un cachito antes. Dice, y decía que querría decir este palabrero. Y dice pues, verso 18, la segunda parte, y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Otra vez, hecho fundamental, no perder de vista todos los elementos del Evangelio. Verso 19 dice, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber más de esta nueva enseñanza de la que hablas? Verso 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Sabe? Él que dijo, bueno, ya que hay gente interesada, yo voy a ir. Hermano, que nunca se nos escape, Dios nos dé fuerza y sabiduría, cuando alguien nos pregunta. No es común que nos pregunten, ¿no? Pero cuando nos pregunten, que tengamos la capacidad, Señor, una oración cortita, Señor, dame luz para hablarle a esta persona. Y dice el verso 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. ¿Saben? Este tiempo y ese tiempo es muy parecido. Porque hoy si uno va a internet, donde vivimos en un mundo y una sociedad que todo es rápido, ¿no? Argentina fue campeón del mundo, ¿saben? La mayoría ya se olvidó. 3 meses pasaron, 4, ya ni sé cuánto pasó. Ahí nomás. Hoy todo es rápido, todo es efímero. La noticia de hoy nos sirve para mañana. Lo que pasó hace una semana nos olvidamos todo. Si yo le pregunto, ¿cuál es la noticia más importante hace una semana? ¿Cuál fue? No saben, yo tampoco. Bueno, olvidamos todos, porque vivimos así. Porque esta es la sociedad de este día. Y eso se nota mucho en las plataformas, donde de una semana a otra o de un día a otro cambió todo. ¿No? Y acá lo que estoy diciendo es que el apóstol Pablo se va a encontrar con gente que quería saber algo nuevo. Y él va a decir, acá está mi oportunidad. Miren, vamos a leer así. Porque, dice, verso 23, pasando y mirando vuestros santuarios, allí también, vamos a leer el verso 22 primero. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Miren, él le podría haber dicho, ustedes son un montón de paganos que no saben nada. Pero él dijo, no. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que acercarme a las personas. Por lo tanto, su mensaje no fue un mensaje agresivo, sino un mensaje reconciliador. Y dice, yo sé que son religiosos. Ustedes buscan a Dios. Bueno, yo les quiero hablar de Dios. Y dice así, verso 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, haced también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a quien yo os anuncio. Claro, acá el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Ahí está la oportunidad. Había un altar, estaban todos los dioses.
¿Ustedes alguna vez vieron que un documental de la India? Bueno, la India es el país más idolátrico del mundo. No sabemos, para todos los, se dice así, para cada hindú hay un dios. ¿Saben cuántos hindúes hay hoy en el mundo? Ayer se anunció algo. La India es el país más poblado del mundo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Cuántos dioses tendrán? Ni ellos deben saber. Pero ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que el apóstol Pablo se dio cuenta de algo. Había una necesidad espiritual. Había una necesidad de encontrarse con ese Dios que ellos no conocían. Y el apóstol Pablo va a decir lo siguiente. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de alguno, pues Él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen toda la faz de la tierra, y les ha fijado un orden de los tiempos y límites de su habitación, para que busquen a Dios, y si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Y acá viene lo importante del mensaje. ¿Qué le está diciendo? Miren, yo les quiero ver una realidad. Todos estos templos que ustedes ven son hermosos, son majestuosos, pero hay un problema. Dios no puede habitar ahí. Porque Dios no necesita de mano de hombre para que le honren. Dios no necesita de cosas humanas. Él es dueño de todo, pero dice el texto, verso 28, ¿no? Dice como sus propios poetas dicen. ¿Sabes? Acá el apóstol Pablo le encontró una vueltita al mensaje. ¿Sabes cuál es esa vueltita? Él se preocupó de conocer a las personas a las cuales le iba a anunciar el Evangelio. Hermano, a veces nosotros, y le voy a decir esto porque, bueno, acá está Rubén, que él es de Salta. Cuando yo fui la primera vez a tomar la palabra Salta, fui allá y empecé a decir un montón de cosas, ¿no? Que acá digo normalmente. Pero llegó un momento en que me encontré con un problema. Y es que la mayoría no me entendió nada. No me entendieron. ¿Y saben lo primero que no me entendieron? Acá, miren, yo ya tengo que dejar ahora el mensaje, pues ya es la hora, y 9:30. Las 9, digo. Entonces acá en Buenos Aires hablamos rápido. ¿Estamos de acuerdo? No me entendía nadie. Entonces, ¿qué hice? Primero, ojo, no digo que fue fácil. Primero, habla más despacio. ¿Vos de dónde sos? De Perú. Bueno, parecido. Si uno va... ¿Vos te congregaste en la iglesia en Perú? No, bueno. Si uno va a cualquier iglesia del norte, lo que va a notar es que ellos tienen otro ritmo. ¿Estamos de acuerdo? Otro ritmo. Así que, para empezar, cálmate. Despacito. Otra vez. Bueno, ahora sí. ¿Qué es lo que querés decir? Esto. Bien. Segunda cosa, hermano. Uno tiene que adaptarse a la realidad de los hermanos. En un momento dado dice, bueno, ahora abramos nuestras Biblias. Más de la mitad o el 90% no sabe leer. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces uno tiene que ser, en este sentido, adaptarse a la realidad de quien le va a entregar el mensaje. No siempre le vas a hablar a un médico. No siempre le vamos a hablar a un ingeniero. A veces nos va a tocar hablar con personas que tienen una realidad diferente. El apóstol Pablo hizo eso. Miren, yo les voy a hablar. ¿Vieron sus poetas? Lo que ustedes conocen. Les habló de lo que ellos conocían. Y es ahí donde vemos justamente el elemento más importante. El llamado justamente evangelístico. Dice, verso 30. Vamos a adelantar el tiempo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de vuestra ignorancia. ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? Pedro dijo lo mismo. Miren, Dios quiere pasar hoy los tiempos de su ignorancia, cuando no sabían. Bueno, pero hoy el Evangelio los confronta con una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Que hoy hay que tomar una decisión. Porque antes ustedes adoraban un Dios que no conocían. Bueno, yo les voy a hablar del Dios verdadero. Pero este Dios verdadero nos confronta con una realidad. La realidad del pecado. La realidad de que si no tenemos a Cristo en el corazón, nos vamos al infierno. La realidad de que hay una vida después de esta. Y hay que elegir ahora dónde vivirla. O en el cielo o en el infierno. Y dice así el texto. ¿Qué manda Dios? Manda a todos los hombres que
y en todo lugar que se arrepientan. Fundamental, que se arrepientan. Y acá voy a terminar con esto. ¿Qué es lo más importante, hermano? Hablamos de la mente, debe entender el mensaje. Hablamos de la voluntad, tiene que entender el mensaje. Y acá viene lo peligroso, porque aquí viene la emoción. La persona se tiene que emocionar en su corazón. Mire, yo le digo, creo que nos pasó todo de diferente manera. El día que recibimos a Cristo en el corazón, algo sentíamos aquí y no sabíamos lo que era. Algo cambió adentro de uno y no sabíamos lo que era. Pero ¿qué era lo que pasó de fondo, hermano? Algo en el corazón nuestro fue movido, una emoción en el corazón, alegría, paz, había algo en el corazón. ¿Saben? Acá lo que estamos viendo, hermano, es que estamos viendo un tiempo en el cual se invirtió el orden, donde la emoción parece que es más importante que el mensaje. Entonces la gente busca emocionarse, busca algo que lo haga sentir bien, y nos perdemos de vista lo más importante. ¿Qué es lo importante? Que si uno no entiende el mensaje como tiene que ser y no se arrepiente de sus pecados, por más que se haya emocionado, se va al infierno. Y así tenemos cientos de congregaciones donde vemos millones de personas emocionadas, contentas, que saltaron, se alegraron, hasta se cayeron al piso, se emocionaron, pero solamente fue emoción vacía. Emoción vacía. Y acá el texto dice, arrepentíos, algo de la voluntad. No solamente entiendo, creo y hago algo. Y acá viene lo importante, hermano. En último lugar, la emoción. Pero a veces, como dije, en este mundo moderno, donde todo es rapidito, donde buscamos algo que nos haga salir de lo normal, que decimos, quiero algo que me haga sentir bien. Y hermano, el mensaje del Evangelio no siempre nos hace sentir bien. Porque el mensaje del Evangelio nos confronta. ¿Qué nos dice? Que somos pecadores. ¿Quién quiere escuchar que es un pecador? Nadie. Miren, de hecho, ahora esto está grabado, pero va a ser grabado, pero ¿saben? En el mundo, una de las cosas que se ha dejado de predicar en los templos evangélicos es la realidad del pecado. Nadie quiere hablar del pecado. Nadie quiere hablar del arrepentimiento. No, podemos seguir viviendo como queramos. No, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo el Señor? Arrepentíos y convertíos. Hermanos, este es un llamado. Ya estoy sobre la hora, ¿no? Me pasó unos minutitos. Pero quiero decir esto, hermanos. Pensemos, este año va a ser un año donde yo escuché que todo el mundo pidió oración por alguna persona. Es un tiempo para ejercitarnos. Y esto que estamos viendo nos tiene que servir para predicar correctamente, pero también y sobre toda la cosa, hermano, para entender que hay que seguir estudiando la palabra de Dios. Porque el apóstol Pablo y Pedro y todos los demás, y los grandes hombres de Dios, claro que tienen el don de evangelista, pero también lo ejercitaron, estudiaron, se perfeccionaron. Hermanos, si uno se va perfeccionando, cuando yo era chico, y acá los hermanos mayores se van a acordar, había ministerios como el APEN, donde uno dice, claro, vos sabés, le digo lo primero que yo vi, ¿se acuerdan el libro con colores? Claro, tenías el negro, el amarillo, no sé si alguno lo vio acá. Bueno, lo que tenemos algunos años lo hemos visto, a ese libro. Hermano, había técnicas. ¿Qué es lo que no cambia? El mensaje. Podemos cambiar la manera de hacerlo, pero no podemos cambiar el mensaje. Ahora, hermano, ¿este es un tiempo de desafío espiritual para la iglesia? Sí. Y tenemos que pedir al Señor luz. Luz, porque vienen momentos difíciles. Y tenemos que adaptarnos a los métodos, no cambiar el mensaje. Hay que decir la verdad. Porque podemos hacer que una persona miren, puede pasar una persona por acá y decir, tengo la necesidad de sacarme una carga de encima. ¿Cuántas veces ha pasado? Se sacó la carga de encima porque estaba angustiado por alguna cosa, pero se fue a su casa vacío. Ese no es nuestro objetivo. Es que entienda el mensaje. Que se lleve el mensaje y que tome una decisión. El Espíritu está obrando, hermanos, cuando uno empieza a orar. Pero es nuestro desafío predicar correctamente y seguir, como dijimos, yo acá lo hice muy comprimido, pero lo que es la correcta entrega del mensaje de Dios. Que el Señor le bendiga. Y bueno, una vez más, gracias por la invitación. Y bueno, estoy orando. Bueno, Rubén está saliendo, como dijo. La idea es que vamos a hacer, y vamos a seguramente más adelante hacer esto. Pero hermanos, hay un campo grande. Y en este lugar hay un campo grande para anunciar la palabra de Dios. Y seguramente, hermano, va a ser un año de desafío espiritual. Que Dios les bendiga. Y bueno, un gusto volver a compartir con ustedes la palabra de Dios.